Bien, la semana pasada estuvimos hablando precisamente acerca de este nuevo tema, salvaguardando nuestro matrimonio. Y como parte de introducción, hermanos, estuvimos hablando gran parte lo que implica el hecho de salvaguardar, ¿no? El hecho de conservar nuestro hogar, nuestro matrimonio en una condición estable, en una condición perdurable, no solamente en una condición así, estable, perdurable, sino más que todo sano también, ¿ok? En donde también se manifieste y se disfrute la armonía también que nuestro Dios nos da, ¿no? Y de esa manera mantenernos seguros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La idea de este tema, hermanos, ciertamente conlleva todo eso, y precisamente con el objetivo de que seamos matrimonios fortalecidos en la fe. Yo también, algunos hemos llegado a ese punto. Yo en lo personal llegué a esa idea de que matrimonios fuertes es una congregación fuerte, ¿ok? Y obviamente, hermanos, vamos a lograr también nuestros objetivos espirituales también. Por ejemplo, gracias a Dios, hermanos, que ya se pudieron establecer ancianos en la iglesia. Y para eso, obviamente, tuvo mucho que ver nuestro Dios, pero también que las hermanas, las esposas, tienen un papel muy importante en ello, ¿no? Que apoyen a sus maridos, a sus esposos, en todo lo concerniente al ministerio de nuestro Dios, que sean un gran apoyo para ellos. La semana pasada mencionamos 3 propósitos, a ver si alguien se acuerda, acerca del matrimonio. 3 propósitos que Dios tiene o tuvo en el momento de establecer un matrimonio. ¿Quién se acuerda? Sin que vaya a sus apuntes. No vaya a sus apuntes. Si los tiene apuntados ahí, qué bueno, pero no recurra a los apuntes. Decíamos 1, 2, 3 propósitos. ¿Cuál era el primero? Vamos a aprovechar ahorita que esto ya se hace como un estudio bíblico, dado a que no estamos participando de la cena del Señor ni de la ofrenda, hermano García. Formar familia. ¿Mande? Formar una familia. Exacto, hermano. Primero es formar una familia. ¿Ok? Cuando dice creced y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Ok? Era precisamente el hecho de, órale, pónganse a trabajar duro. ¿Verdad? A crear una familia. El segundo es el temor a Dios. No, son 3 propósitos específicos. Obviamente, hermano, con el temor a nuestro Dios se va a lograr todo esto, precisamente. Pero estamos hablando de 3 propósitos. Uno era formar una familia. El siguiente punto, ¿cuál era? No está tan lejos, pero vayamos por orden. Ciertamente que los 2 vayan al cielo. ¿Por qué, mi hermano? Pero el segundo, acuérdese. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. ¿Ok? ¿Cuál es?
Ahí nuestro Dios constituyó el matrimonio y esas palabras fueron de Adán. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Deseo sexual. La sexualidad, la sexualidad, para que dentro del matrimonio se pueda suplir toda necesidad sexual. Okay, por algo el Señor dice ahí en Hebreos capítulo 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Fornicarios, acuérdense de esa palabra que proviene de la palabra pornea, fornicación, pornea, toda relación sexual ilícita, es decir, no permitida por Dios, no autorizada por Dios. Toda relación sexual que se hace fuera del matrimonio es fornicación. Okay. Entonces, precisamente es el siguiente punto, la sexualidad. Y el tercer punto, ¿cuál era? No. Para la próxima semana, pues no sé cómo va a estar el asunto la próxima semana. De aquí a 15 días los voy a preguntar otra vez. Y no van a recurrir a sus comentarios, a sus apuntes de memoria. ¿Ok? Para que pongan más atención. ¿Cuál es el tercer punto? Tiene que ver con lo que dijo el hermano. ¿Ayuda idónea? Exactamente, mi hermana. Exactamente. Cuando Dios vio al hombre, lo vio solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Okay? Que la palabra idónea es ser. Ya no está. Hermano, necesito más crayones. Vamos a ver si este jala. A ver, ¿por qué se secan? Y yo me acuerdo que me dio un paquete, ¿no, el hermano? ¿Y dónde quedaron? Los llevan para acá, no los traen. Sí, a lo mejor, bro. No, pues aquí los traigo todos, bro. ¿Sabes dónde están? En la oficina, bro. Gracias, hermano. No maté. Sí. Me lo llevo para la casa, dice el hermano. A ver. Ser. La palabra idónea, ¿qué significa? Aliado, socio, compañero. Eso es lo que significa la palabra. ¿Qué decíamos? Idóneo, ¿ok? Idóneo. Es ser, es la palabra hebrea. Un aliado, un socio, un compañero, aunque a veces lamentablemente se convierte en un enemigo, un extraño. ¿Ok? Lamentablemente, a veces pasa eso. Pero precisamente si es un aliado, un socio, un compañero, es alguien que va a estar a tu lado ayudándote. ¿Para qué? Para procrear una familia, para ayudarte a suplir tus necesidades, tanto el uno como el otro. Esto es mutuo, hermanos. ¿Okay? Que ambos se ayuden en procrear una familia, que ambos se ayuden a suplir esa necesidad, y para que ambos puedan llegar ¿a dónde? ¿Qué fue lo que dijiste, hermano? Al cielo. Al cielo. Porque la prioridad que debe de ser, hermanos, en un matrimonio, ¿cuál es? Llegar al cielo. Llegar al cielo. Y obviamente, okay, ¿cómo lograrlo? Con amor, con temor. Ya lo demás son las, ¿cómo le podría decir? Son los recursos. ¿Mande? No. Son los medios, ¿ok? Son los medios por los cuales uno va a obtener eso.
¿Cómo podemos obtener esto? Ya hablamos de eso entonces. El temor, el amor, etc. ¿Ok? Pero precisamente, ¿ok?, un aliado, acuérdense lo que comentábamos allá en Primera de Pedro, capítulo 3. Vaya conmigo a la escritura. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Yo no estuviera repitiendo esto, hermanos, si ustedes ya lo hubieran aprendido, pero se les olvidó. ¿Ok? Que no se les olvide entonces. Primera de Pedro 3, versículo 17. Perdón, 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Neciamente, sabiamente, dando honor a la mujer como ¿qué? Dando, la palabra honor, hermanos, implica respeto, ¿ok? Respeto, valor, ¿ok? También ayuda a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. El propósito, démonos cuenta, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La única manera de cómo nuestras oraciones van a tener estorbo, hermanos, ¿cuál es la manera? ¿O cuáles son las maneras? Si estamos en pleito, ¿usted cree que Dios nos va a oír? Si estamos en pecado, ¿usted cree que Dios nos va a oír? Nuestras oraciones no van a llegar ni al techo. ¿Ok? Es lo complicado de esto. Al haber estorbo en nuestras oraciones, hermanos, Dios no nos va a escuchar. Por eso qué importante es que estemos principalmente en el matrimonio en paz, en armonía. Y es por eso que eso nos va a ayudar, hermanos, como coherederos de la gracia del Señor, como coherederos, hermanos, de las promesas eternas de nuestro Dios. Véanse principalmente como hermanos en la fe. Y va a ver que el trato va a cambiar tremendamente. Tremendamente. Y aprovechense, mis hermanos. Y díganles también, mi hermanita, si el hermano García le pidiera tortillas de harina, ¿no se las daría? Sí. Bueno, haga de cuenta que le está pidiendo el hermano García. Hágame tortillas de harina. Dame, hermano Víctor. Pero también las hermanas, aprovechense. ¿Ok? Bueno, el punto principal es esto. Okay. Precisamente, ¿cuál era lo que decíamos? De ayuda, ok, para encaminarse al cielo. Ahora, hay razones importantes por las cuales nosotros tenemos que precisamente salvaguardar nuestro matrimonio. ¿Cuál sería la principal razón por la cual nosotros tenemos que proteger, cuidar nuestro matrimonio? Hermano Fabián, ¿cuál sería nuestra principal razón para que nosotros cumplamos con esto? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la primera razón por la cual tú debes proteger tanto a tu esposa como a tus hijos? ¿Cuál sería la primera razón? Bueno, principalmente, ciertamente, ¿verdad? Le vas a rendir cuentas a nuestro Dios de todo lo que Él te ha dado. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ok, pero está cercas. Mi hermano David, ¿cuál sería la principal razón por la cual usted tendría que salvaguardar su matrimonio? Hay dos razones. Dígame una y dígame la principal. La principal es ¿cómo se llama? La responsabilidad que tengo con Dios. Esa sería la primera. Y la segunda, la responsabilidad que tengo con mi familia. Y la tercera sería la responsabilidad que tengo con... Bueno, eso ya son secuencias. Eso ya son, ¿cómo te podría decir?
Ciertamente parte de sus deberes, ¿verdad? Pero el deber debe de estar basado. ¿Mande? Por eso sería espiritual y moral, sería el compromiso que tenemos con Dios. Ok, bien. Mi hermano José, ¿cuál sería la principal razón por la cual usted se miraría comprometido a salvaguardar su matrimonio? Pues el peligro que existe. Ok. Todo lo que ustedes están diciendo es válido, es correcto, hermanos. Tienen razón. Pero hay una razón principal. Permíteme tantito, mi hermano. Levantó la mano el hermano. Espérame. Sí, hermano, pero cuando uno va a defender algo es porque le ama, por amor. Ok. ¿Entiende? Pero uno, claro, cuando uno se junta con alguien o un varón se junta con su mujer, Muy buen punto. porque la ama. Entonces el amor, uno va a defender lo que ama. Pero ¿sabe usted que de repente el amor como que se va mermando? Depende cómo aprendemos y cómo nos enseñan. Tiene razón. Le digo que se va mermando porque muchos piensan así. Que muchos piensan así. Por eso cuando uno llega a un nivel de madurez en cuanto a la relación en el matrimonio, hermanos, ciertamente lo primero que nos atrajo, ¿qué fue? Esa sonrisa de la hermanita o esa sonrisa del hermano, ¿verdad? Mira qué simpático la sonrisa del hermano. Okay. Mira qué carisma tiene el hermano. Mira qué bonito canta, cosas así, ¿verdad? Ok. Sí. Ya, pero cuando ya está enojado, no me gusta nada. Ok. Como que van cambiando las cosas, ¿no? Ciertamente con el paso del tiempo, hermanos, uno va cambiando físicamente. Ok. Y toda esa atracción que uno atraía, obviamente va a decir, ¿verdad? ¿Cómo cambió este hombre? Y no solamente a veces en el cuerpo, a veces en el trato. ¿Ok? Pero precisamente ese es el punto del amor en sí, puro, hermanos, que lejos de irse mermando, va aumentando. ¿Ok? Porque vamos madurando en ese. Pero no es el amor. Aunque tiene parte, hermano Víctor. ¿Usted quiere? ¿Se va a ir, hermana? Para que no gane ventaja el enemigo. No. ¿Cuál sería la principal razón por la cual uno tiene que salvaguardar su matrimonio? Nuestra hermana dice para no dejarle lugar al enemigo o algo así. Porque fue instituido por Dios. Muy cerca, hermana. Está más cerca eso. Ok. Simple. Mi hermano Johnson. Hombre y mujer están unidos y eso está solo manera para entrar al reino los dos. Si no hay esposa, está en el mundo con otras mujeres, está en la unión de los dos. Ok. Es decir, la razón es para conservarse juntos y trabajar juntos para el reino de nuestro Dios, ¿no? Esa es otra razón, precisamente de la que estamos comentando. Permítame tantito, mi hermano. Pues que tengo que darle la palabra al otro hermano. Ahorita me lo dice. Mi hermano Rubio. ¿Por la ley de Dios? ¿Por la qué? ¿Ley de Dios? ¿O porque es la ley de Dios? Exactamente, hermano. Bueno, se lo voy a traducir porque es lo más cerca, lo más apegado. Porque es un mandamiento. Es un mandamiento de nuestro Dios, hermanos. Principalmente es un mandamiento de nuestro Dios. Que obviamente está implicado el amor. Y después todo lo demás. Por ejemplo, si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Si tememos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Si queremos estar con Dios, vamos a obedecer su mandamiento. Todo apunta hacia ¿dónde? Hacia el mandamiento. De hecho, precisamente, déjame terminar con este pensamiento, hermano. Ahorita le doy la palabra. En Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: someteos
unos a otros. ¿En dónde, hermanos? En el temor de Dios. ¿Ok? No en el temor a Dios, sino en el temor de Dios. Ese temor que Dios infunde, ese temor que Dios inspira, ese temor que Dios nos enseña a través de su palabra. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y cuando dice que estén sujetas, hermanos, está en un modo imperativo. Está en un modo imperativo. Es un mandamiento del Señor. Y aunque a mí en alguna ocasión me dijeron, hermanos, ustedes cuando hablan de que las mujeres deben estar sujetas a los maridos, eso me suena así como machismo, machista. Y yo le dije a la hermanita, ¿entonces usted cree que Dios es machista? ¿Será Dios un Dios machista? ¿O es que quiso Dios fomentar el machismo en la iglesia? Y ya no me supo qué decir. Y es que la ordenanza viene de Dios, no viene de nosotros, hermanos. Yo en mi persona hubiera dicho, en mi persona, mi opinión hubiera sido, ojalá que el Señor les hubiera delegado la autoridad a las mujeres y no a nosotros. Porque es mucho más, recae mucho más responsabilidad, mucho más peso en nosotros, hermanos, que en las mujeres. Aunque también las mujeres tienen su deber, mi hermano. Sí, no, me estaba acordando también en eso, que era reglamento de Dios desde el principio. Ajá. Pero dice, esa es una. Y la otra me acordé de Benito Juárez. Dijo que el respeto del derecho ajeno es la paz. Oh, entre los hombres y las naciones, el respeto al derecho ajeno y en el hogar es la paz. Que no me oigan en México porque me van a querer ser presidente. Mi hermano David. El comentario que voy a hacer es este, Lorena. ¿Cómo? El comentario que voy a hacer es este. Mira, hay personas que entendemos rápidamente y hay personas que entendemos más lentamente que otros. ¿Eso qué ni qué? Pero los que entienden un poquito más rápido tienen que enseñarle a los que aprenden más lento. Yo he mirado siempre, casi en la mayoría de los matrimonios, cuando hay problemas, que la mujer es la que quiere estar por encima del hombre. Pero lo que no entendemos siempre es que primeramente en un matrimonio, antes de comenzar un matrimonio, tenemos que saber cuál es mi espacio, cuál es mi vida y en qué se va a relacionar mi vida, quién soy, para poder llevar a cabo ese matrimonio. Primeramente, si soy mujer, tengo que respetar lo que Dios me ha concedido y por gracia de ser mujer, o respetar, si soy hombre, lo que Dios me ha dado y me ha concedido por ser hombre. Todo es de pensar. Si yo soy mujer, voy a decir, bueno, Dios me ha permitido por su gracia ser mujer porque yo nací por la causa del hombre. Porque Dios lo dijo muy claramente ahí en Génesis. O sea, no es bueno que al hombre viva solo, le haré ayuda idónea. Ese es uno de los puntos principales, que la mujer se tiene que sujetar a su marido. ¿Por qué? Porque fue creada por causa del hombre. Entonces ahí ya nos damos cuenta tan fácil que el hombre, como acabas de decir, tiene muchas responsabilidades y más responsabilidades que la mujer en cuestión de espiritualidad, en cuestión de ¿cómo se dice? Por la escritura. Entiendo, mira mi hermano, entiendo el punto. Sí. Pero hay muchos que no lo entendemos así, o hermanas. Mira, mi hermano, escúchame. ¿Cuánto tiempo te costó a ti entenderlo? ¿A mí?
Desde que me Hermano, casé, cuando me casé, te voy a decir por qué. Bueno, ok. Espérame, ¿no? Te voy a decir por qué lo entendí. Ok. Porque nunca dejé de trabajar y tener mis responsabilidades. Que no conocía yo la palabra. Bueno, ok. Pero yo sabía que era hombre y tenía que ser mi responsabilidad. Entonces, por cuanto no tenías conocimiento de Dios en aquel tiempo, al igual que todos nosotros, cuando venimos al Señor, no quiero contradecir a lo que tú dices, mi hermano, en el sentido de que tú ya llegaste con ese conocimiento. Al menos en mi pobre conocimiento, hermanos, y en mi persona, mis padres nunca me hablaron en cuanto al matrimonio. Yo fui aprendiendo a golpe y porrazo de la vida. Okay. Y más cuando ya después, de hecho cuando bauticé era un hombre, era tierno prácticamente, carecía de mucho conocimiento. Entonces, ¿no? Y uno va aprendiendo en estas cosas. Ciertamente, cuando me dices tú, hermano, que no tenías todavía el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, entonces yo lo entiendo o difiero en el sentido que tenías noción de las cosas, pero no había un claro conocimiento. Pero bueno, espérame. Bueno, para que vea, porque yo fui, bueno, mi abuela todo el tiempo estuvo a cargo de la iglesia católica y era la que atendía al padre, al cura. Luego me agarraban a mí de monaguillo y escuchaba esas cosas. Y luego mi madre, cuando me casé, dice: una sola mujer en tu vida debes de tener. Y ese es tu matrimonio para siempre. Nada que se me deja, nada que esto, nada que... Porque el matrimonio así es. Así lo manda Dios. A como podía nos enseñaba la palabra de Dios. Ya cuando vine aquí, empecé a leer la Biblia, bueno, ok, ya cayó en perfección, ya sé por dónde me llevaban, ya sé dónde iba. Okay. O sea, tuve esa... Ok. Esa Bueno. bendición. Ok. Entiendo, hermano. Gracias, brother. El punto principal era la razón del por qué nosotros debemos de enfocarnos en salvaguardar nuestro matrimonio. Y la razón principal, lo decíamos, porque es un mandamiento. No solamente allí en Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22 nos dicen que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, pero fíjese lo que lo señala. Cuando dice como al Señor. ¿Ok? Como al Señor. ¿Qué implica eso, hermanos? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo podría usted describir al Señor? ¿Como un hombre necio? ¿Como un hombre injusto? ¿Como un hombre intolerante? ¿Como un hombre incapaz? ¿Como un hombre duro en su trato? Es todo lo opuesto a eso. Todo lo opuesto a eso. ¿Ok? Y por eso es aquí donde cae, hermano, de nuestra responsabilidad. Cómo nosotros debemos de tratar a nuestras esposas para que ellas no tengan ningún problema a la hora de obedecer. Por eso dice en el versículo 33: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y todo está bajo el mandamiento de nuestro Dios. Esa es una razón, la principal, tener la comunión con nuestro Dios. Lo decíamos precisamente ya en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan ningún estorbo. Cuando hay un estorbo, hermanos, prácticamente se está rompiendo nuestra relación con nuestro Dios. Por eso, antes, hermanos, de ofender, antes de lastimar, antes de agredir, ya sea física o verbalmente, hermanos, consideremos esto. Se rompe la relación con nuestro Dios. Se rompe la comunión y vamos a estar en serios problemas con nuestro Dios. Esta es la segunda razón. La tercera razón, para que maduremos en la fe. Porque precisamente, déjame terminar con el punto, hermano. Precisamente el hecho de madurar en cuanto en la fe, hermanos, porque al crecer en la fe, al crecer en el conocimiento de nuestro Dios, al ir aplicando el conocimiento de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos,
nos va a ayudar por ende también a madurar en nuestro trato con nuestros semejantes, principalmente con la esposa o con su esposo, con sus hijos. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo también nos dice, hermanos, acerca de los hijos, cuando nos dice ahí en el capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos? No provoquen, hermanos, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. En realidad queremos que a nuestros hijos les vayan bien. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Dice: no provoques a ira a vuestros hijos. Si anteriormente dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero si nosotros, hermanos, les provocamos a ira, a enojo, obrando injustamente con ellos, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a provocar a ira a nuestros hijos. Por eso dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esa palabra, hermanos, criadlos, que es ektrefo, ektrefo, implica sustentar, abastecer, ¿ok? Es ektrefo, criadlos, ¿ok? Implica sustentar, abastecer, pero ¿sabe cómo? Disciplinar. Disciplinar. Principalmente. ¿Cómo? Principalmente ¿cómo? Bueno, eso ya son los medios, ¿no? Pero principalmente ¿en qué? En la palabra de nuestro Dios, ¿ok? En el temor a nuestro Dios. Pero ciertamente hay que disciplinarlos, educarlos en una forma moral y espiritual. Y ciertamente en estas dos cosas, para educarlos en una forma moral y espiritual, hermanos, moral en el sentido de enseñarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no debes hacer. Las razones en lo espiritual, porque Dios nos manda a que hagamos esto, o Dios nos prohíbe a que hagamos esto. Precisamente por eso dice: en el temor a nuestro Dios. Aunque cuando nosotros educamos a nuestros hijos en el temor a nuestro Dios, los vamos a disciplinar, les vamos a dar una crianza, una educación y una amonestación, amonestarlos en el Señor, conforme, es decir, a los mandamientos del Señor, conforme a los principios del Señor. Por eso la importancia, hermanos, de nosotros salvaguardar nuestro matrimonio. Razones: principalmente porque es un mandamiento de Dios, porque eso nos va a ayudar a tener una comunión con Dios siempre, y porque esto nos va a ayudar a madurar en la fe, ser maduros en la fe, ser maduros, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Porque la fe, hermano, no solamente es convicción, certeza, sino que es en doctrina. Instruirlos, enseñarlos en la doctrina del Señor. Pero para eso usted tiene que estar maduro. Maduro, hermanos. Como lo he reiterado en otras ocasiones, es triste y es lamentable cuando a veces hermanos nuestros en la fe, que se dicen maestros de la Biblia, hermanos, fomentan el vicio en la iglesia y le dicen al joven: tú puedes tomar, te puedes tomar 1, 2, 3. Cuando tú ya sientas que ya te está pegando, ya córtale, mi chavo, porque lo que Dios prohíbe es que te emborraches. Pero lo que tomes, tú puedes tomar socialmente. Eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Eso es fomentar el vicio. Y lamentablemente, después vemos a los hijos, ¿qué cree? ¿Haciendo qué? ¿Qué cree? Una no es ninguna. 2 es la mitad de una. Y 3, pues apenas una. Y una no es ninguna. Y ahí se la sigue. Ya cuando, ahora sí hay que cortarle porque no quiero pecar contra nuestro Dios. Qué ridículo, en serio. Qué ridículo, en serio.
Por eso, hermanos, nuestros hijos están siempre al pendiente de lo que decimos y de lo que hacemos, para que después nos digan: tú también acuérdate que hacías esto, tú también lo otro, tú también esto. Por la razón que decía, ¿quién fue quien dijo nuestra hermana? El ejemplo tiene mucho que ver. Por eso qué importante es que nosotros crezcamos precisamente en el conocimiento de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Okay? Razones importantísimas. Ahora, híjole, ¿cómo se pasa el tiempo rápido, hermanos? Bueno, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, el punto, la proposición, ¿cómo podemos salvaguardar nuestro matrimonio? Y lo decíamos, liderando, ¿ok? Tomando nuestro liderazgo en nuestro hogar, principalmente, como lo veíamos en Efesios capítulo 5, era el versículo 23. Efesios 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Figurativamente, hermanos, ¿qué es lo que representa la cabeza? Acá, es muy grande. Ya estaba yo dudando con que era chica. La B. Ya me van a poner a mí una vez de burro. Ok. Ciertamente, hermanos, la cabeza, que figurativamente hace referencia a que a la mente, ok, a la mente. El guía, el líder, todo. Autoridad. Autoridad. Exactamente, hermano. Es sinónimo de autoridad. Así como Cristo tiene toda la autoridad, hermanos, en la iglesia. Ningún hombre, por muy consagrado, por muy dedicado que éste sea, no tiene autoridad sobre la iglesia. De hecho, los ancianos, hermanos, tienen la autoridad que el Señor les está concediendo para que ellos hagan su trabajo, como supervisar la obra, velar por el rebaño, asegurarse de que las cosas en la iglesia se hagan conforme a la palabra de nuestro Dios. No están aquí para implementar cosas nuevas, ¿me explico? Sino simple y sencillamente para asegurar que todo marche conforme a la palabra de nuestro Dios. Pero precisamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, hermano, está considerando esto la cabeza, que es Cristo en la iglesia. Así también dice, marido es aquel que liderea. ¿Ok? Así como Pablo hace la comparación entre Cristo y la iglesia, así también nosotros, ¿ok? Debemos de tener la autoridad que el Señor nos está delegando. Nosotros no la pedimos. Nosotros no la pedimos. Dios quiso que así fuese. Por eso cuando José estaba decidido, hermanos, a cumplir y a guiar a su familia hacia nuestro Dios, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oiga, mi hermanito, perdóneme, ya no le di la palabra, hermano. No, hermano, le iba a citar aquí 5:25 de Efesios, donde dice, y claro, lo que está diciendo ahorita. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la palabra se entregó, hermanos, son hechos reales y verdaderos. El Señor no nomás nos dijo: yo los amo con todo mi corazón, pero ¿saben qué? Háganle como ustedes puedan. No dijo así. Él lo demostró con hechos y hechos reales. Gracias, hermano, buen punto. El asunto es, hermanos, precisamente cuando José dijo esas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando dijo yo, poniéndose él por delante, tomando su propio lugar en la línea de la familia y haciendo que también los demás ocupen su lugar. Yo y mi casa. ¿Qué implicaba esto? Mi casa, mi esposa y mis hijos también. Cada uno va a tomar su lugar correspondiente que nuestro Dios le dio.
Él estaba decidido y determinado a hacer eso porque ese era el mandamiento de nuestro Dios. Ese era el mandamiento de nuestro Dios y Él así lo quería llevar a cabo. Y lo mismo también debemos hacerlo nosotros como pilares del hogar, hermanos, como lo estamos viendo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también dice, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice la palabra? Así mismo se ama. Si yo amo a mi esposa, le proveo lo que ella necesita, estoy al pendiente de ella, me estoy amando a mí mismo. Porque la razón que nos dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando andas trabajando, mi hermano Tomás, cuando usted anda trabajando y después el cuerpo le pide de comer, ¿qué es lo que hace? Lo maltrata, le dice, no, ahora te aguantas, ahora te esperas. Dice así. No, ¿qué es lo que vas a comer? Se cuida, tiene sed, toma agua, se cansó, toma un descanso, procura la salud a su cuerpo. ¿Por qué? Porque sabe que eso, hermanos, le afecta. Así lo mismo con su esposa, con nuestras esposas, cuidar de ellas, ¿ok? Y esa es la responsabilidad que todos nosotros debemos de tomar, principalmente como pilares de la casa, tomando nuestra propia responsabilidad como padres y proveyendo con autoridad lo que a la familia le falta, principalmente en lo espiritual. Por eso en nuestras prioridades como familia, ¿okay? En nuestras prioridades como familia, ¿qué es lo primero que le debemos de proveer? ¿O qué es, más bien, qué es lo primero que nos debemos de proveer a nosotros? Hay cosas, por ejemplo, aspecto espiritual, moral y educacional. Son prioridades. ¿Y en qué es lo primero que debemos de suplir a la familia? Lo espiritual, ¿ok? Trayéndolo siempre a escuchar la palabra de nuestro Dios y aún en sus casas, estudiando la palabra de nuestro Dios. El segundo punto, ¿qué es? La moral. Nunca le mientas. Nunca mientas, mi hijo. No, aunque nos cueste dolor, aunque nos cueste lágrimas, aunque nos cueste esto, pero no mientas. Porque al momento de hacerlo estás confiando más en el diablo que en Dios. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Ok? Y como le decíamos en México, ¿no? Que viene el abonero y dile, ve mi hijo, dígale que papá no está, ¿verdad? Y le están tocando. ¿Quién? El abonero. ¿Quién busca? Al señor fulano de tal. Dice mi papá que no está. No saben mentir, pero mienten. Y luego cuando uno le dice, no ande echando mentiras, pues tú también echas mentiras. ¿Dónde queda nuestra moralidad? ¿Okay? Por los suelos. Y después la educación. Pero, y a veces este punto también, hermanos, esto está relacionado también con esto, porque a veces dejamos que a nuestros hijos los eduquen otras personas en las escuelas y sobre todo hoy en los centros educativos en donde se está fomentando la ideología del género, el matrimonio igualitario. Les están enseñando un nuevo núcleo familiar. Y llega su hijo o su hija preguntándole de esto. Oye, mamá, ¿nos están enseñando esto? No tengo tiempo ahorita. Déjame hacerle de comer a tu papá porque tiene mucha hambre. Y después hablamos de esto. O aquello y lo otro. Pospone eso importante que el niño o la niña quiere aprender. Y todo eso después va a decir, cabo, ni mamá ni me escucha, papá ni me pone atención, nomás está ahí jugando en el ahorita, espérate, déjame. Y al niño ya no le va a preguntar nada.
Y él va a recibir toda esa información de las escuelas y de otras partes. Y su carácter, su moralidad, hermanos. ¿Ok? Y lo que es peor, al rato van a andar diciendo: ay, papá, es que tú siempre quieres apoyarte en la palabra de nuestro Dios, no quieres moverte de ahí. ¿Sabías tú que la Biblia tiene muchos errores? ¿Sabías tú que la Biblia fue escrita por hombres y que pudieron haberse equivocado también? Empiezan a pensar de esa manera. Una vez que ellos pierden, hermanos, la credibilidad en la palabra de nuestro Dios, no se puede hacer nada más que orar por ellos. Se me acabó el tiempo, hermanos, porque viene el punto en donde vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos nuestro lugar, nuestra autoridad? ¿A quién se la cedemos? ¿A la mascota de la casa? ¿Al gatito? ¿O a quién? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.